mundial, cuentan casi con su propio Ministerio de Finanzas y Economía del Estado Islámico, ¿no? Dentro de todo esto, si lo trasladamos a ETA, pues también contaban con su propio aparato de financiación, ¿no? Tenían varios frentes. Uno que tenía más consecuencias sociales, que era la extorsión, tanto a empresarios como vía secuestros, se financiaban a través de ese modo, ¿no? Tenían otra vía que se conocía menos y que también sacamos bastante a la luz, que es con el tráfico de armas. Tenían mucha colaboración, por ejemplo, con el IRA y con otras entidades terroristas, y también tenían sus propios laboratorios en los que consumaban sus propias armas y vendían al extranjero, ¿no? Que es una fuente que se conoce bastante menos. Entonces esas son sus principales vías de financiación a lo largo de su trayectoria. La primera parte, a lo mejor, de la extorsión se podía conocer, pero nosotros hemos profundizado mucho en testimonios, que era la parte menos conocida. Creo que es relevante desde el punto de vista periodístico, y aquí es en lo que yo me sumo desde mi trabajo, mi aportación, conocer esas historias con nombres y apellidos. Es muy interesante conocer que ETA conseguía X millones a través de tal vía, pero cuando conoces la historia del empresario que estuvo secuestrado durante tanto tiempo, que luego fue liberado por la Guardia Civil y demás, pues te empapa mucho más, ¿no? Y eso no te puede dejar indiferente. Y luego el tema del tráfico de armas, que se conocía bastante menos. En Francia tenían un Zulo, que era un laboratorio que exportaba prácticamente a nivel mundial. Construía armas cortas, armas largas, construía explosivos, y eso lo exportaban y a partir de ahí se financiaban, y eso se conoce bastante menos. Y es una de las importantes revelaciones del libro. Y tú, como periodista que has estado con los guardias civiles, ¿qué ha sido de ellos una vez que ETA supuestamente ha dejado de actuar? O sea, ¿ahora ellos cómo llevan su vida? ¿A qué se dedican? Hay diferentes posibilidades. Por ejemplo, mi compañero, el coronel Manuel Sánchez, de los servicios de información, se ha reconvertido a la Unidad Central Operativa y ahora mismo es el jefe de la Unidad Central Operativa, ¿no? Entonces ha sabido encontrar esa reconversión. Es un caso de alguien que ha sabido reciclarse y saber aportar todos sus conocimientos a otro escenario que también era imprescindible en España, sobre todo en el ámbito de la corrupción, ¿no? Pero no todos los casos son así. Desgraciadamente sí que hay bastantes personas en el cuerpo que durante mucho tiempo han trabajado en la lucha contra ETA, y una vez ETA ha sido derrotada no han sabido reconvertirse como ha sabido hacerlo mi compañero de libro. Entonces pues han encontrado destinos más o menos duros o más o menos adaptados a sus posibilidades. Algunos han sabido hacerlo mejor y otros lo están pasando peor. Entonces existe de todo, porque al final ha sido un aparato tan importante dentro del cuerpo en la lucha contra ETA que encontrar una salida para todos ellos es bastante complicado. Eso no quiere decir que haya guardias civiles que hayan dejado de luchar contra ETA. Todavía hay etarras fugados con causas pendientes y todavía hay guardias civiles que siguen trabajando en la lucha contra ETA. Es durillo, ¿eh? Dices, madre mía, la que hay montada. Es duro, es duro. ¿Y por qué crees que ahora han empezado a proliferar un montón de libros sobre ETA? Porque está el Vuestro Extra Patria, están un montón de libros. ¿Por qué ahora y no a lo mejor un poquito antes o un poquito más tarde? ETA ya está derrotada en todos los frentes. Siguen sosteniéndose sus siglas y es duro decirlo porque yo también soy víctima del terrorismo, pero ETA ya no existe. Siguen sosteniéndose sus siglas, pero ETA ya no es otra cosa, que tampoco es poco, que todo el rastro de sangre que ha ido dejando durante muchísimo tiempo, ¿no? Pero ETA como sí ya no existe, ya no tiene ninguna capacidad operativa, intentan sacar algún mínimo rédito a su existencia, intentan buscar alguna salida pues al tema de los presos que ellos dicen políticos, que no dejan de ser asesinos, ¿no? Al acercamiento de presos y tal. Intentan sacar algún rédito bajo sus siglas, pero es que ETA ya no existe para nada, ¿no? Entonces, una vez ETA ha sido completamente derrotada, es el momento de contar cómo será derrotado. Los libros que ahora mismo están proliferando pues intentan contar sobre todo cómo ha sido derrotada ETA desde los diferentes frentes, ¿no? A lo mejor Patria incide mucho en el tema social. Es muy inteligente Aramburu contándolo sobre todo a través del punto de vista de dos mujeres, que al final la sociedad vasca es muy matriarcal. Toda mi familia es vasca y conozco muy bien cómo funciona esto, ¿no? Entonces es muy inteligente en ese punto de vista. Y a través de ahí explica cómo ETA en lo social terminó perdiendo todos los apoyos cuando hace 2-3 décadas eran prácticamente héroes, ¿no? Y ahora es una cosa residual. Puede haber nacionalismo, pero el terrorismo ya no está tan respaldado como antes. Hay pueblos, hemos estado hablando antes de diferentes pueblos navarros, vascos, en los que todavía no se habla con libertad e incluso se abanderan diferentes causas que ETA tuvo en su día como bandera también, ¿no?
existe, ¿no? Entonces es el momento de contar. Hay muchos autores que se refieren a contar en dos sentidos. Contar en un sentido matemático, o sea, contar cuántas víctimas ha habido, cuánta extorsión ha existido, cuántos millones ha conseguido ETA, qué derroche intelectual se ha conseguido durante todo este tiempo, y contar también en un sentido lingüístico o literario, contar qué es lo que ha pasado, por qué se ha llegado hasta esa situación, por qué en el siglo XX en España había un grupo terrorista que se movía con plena libertad y contaba con tanto apoyo. ¿Por qué ha ocurrido todo esto? Sobre todo la clave es el por qué. Entonces estamos en ese momento ahora mismo y está proliferando todo esto. Sobre todo eso, y que la gente lo sepa, porque nosotros, por ejemplo, en historia teníamos un tema que era ETA. Pues estábamos historia contemporánea, pero sin embargo nuestro profesor como que se lo ha saltado y no lo estamos dando. Por ejemplo, hablas con, yo que sé, mi prima que tiene 16 años y sí, lo ha oído, pero no se da en el cole. Y dices, joder, si se ha dado el holocausto, a ver, que no os comparaos, a ver, si es lo mismo, no a tan escala, pero vaya, Napoleón, todo eso, ¿por qué no se estudia en el cole? ¿Tú lo verías necesario que la gente supiera esto para a lo mejor...? Yo creo que hay que trabajar en varios sentidos. Por un lado, en el sentido académico, es muy importante que los jóvenes de hoy en día conozcan qué es lo que pasó entonces, ¿no? Es muy importante, pero luego también nosotros, a lo mejor, periodistas y comunicadores, tenemos que hacer una reflexión sobre cómo llegar a todas estas personas. No solamente en el tema de terrorismo, sino en muchos otros ámbitos periodísticos. La gente de 16, 17 años no lee la prensa. Es duro, pero es así, ¿no? Y no sé qué futuro nos depara a todos los periodistas, pero es complicado, ¿no? Se informan a través de otras vías. Entonces tenemos que intentar acceder a esas vías y hacerlo bien, sobre todo hacerlo bien. O sea, no caer en lo fácil, en un lenguaje intentando empaparnos rápidamente de cómo se habla en Twitter, en Facebook, en tal, pero hacerlo bien. O sea, tenemos que utilizar esas vías para intentar llegar bien. Y también a través del escenario audiovisual. Es un frente que yo creo que todavía nos falta explotarlo muchísimo. Hay películas, hay algunas series que cuentan algo sobre terrorismo y demás, pero teniendo grandísimas historias como existen en este país, Ortega Lara, por ejemplo, Miguel Ángel Blanco, son dos grandes conocidos, pero hay otros muchos, guardias civiles infiltrados dentro de ETA, colaboradores, cada historia al final, cada número que nosotros hacemos referencia a nuestro libro es una historia. Pues teniendo todas esas historias, desde el punto de vista comunicativo no las hemos explotado en absoluto y todavía nos falta alcanzar ese nivel para que la gente termine conociendo qué es lo que hay y sepa de dónde venimos y a dónde vamos y gracias a quienes estamos donde estamos, que eso es fundamental. Si nosotros ahora vivimos en estas situaciones, sobre todo, yo lo atribuyo a las víctimas del terrorismo. Hay más de 800 personas asesinadas por ETA y todas las víctimas del terrorismo, sin ponerse de acuerdo entre sí, han llevado todos la misma actitud, que ha sido la que finalmente ha hecho posible que se luche contra ETA, ¿no? Si hubieran tomado los mismos argumentos que tomaban los terroristas, probablemente estaríamos en una guerra civil. Ahora vivimos en democracia porque todos ellos han optado por esa vía. ¿Y por qué crees que no es la única, pero la que ha tenido más relevancia, que ha sido Fede Tarras, ha tenido tanta polémica y al final se ha decidido quitar? ¿Por qué ha pasado eso? Netflix juega eso, o sea, la polémica. O Blanca Navidad, el anuncio de la Puerta del Sol, ¿no? En el que aparecían 3 rayas de cocaína, ¿no? Pues provocó cierto conflicto diplomático entre la embajada colombiana y el Ayuntamiento de Madrid, ¿no? Entonces pudo provocar eso. En el tema de Fede Tarras, yo me temo que azucé en cierta medida la polémica. Puse un tuit que al final se convirtió bastante en viral, no sé si tuvo 10.000 retweets o algo así, en el que ponía que ese anuncio había sido colocado a 300 metros de donde había sido asesinado mi abuelo y el chofer y los escoltas, ¿no? ¿Qué dices? No lo dije criticando, dije, vaya, a 300 metros de aquí pasó esto. Entonces se avivó un debate en Twitter en el que me vi completamente involucrado, en el que mucha gente me apoyaba y a veces con argumentos de los que yo no estaba en absoluto de acuerdo. Incluso levantaban eslóganes como contra ETA metralleta y demás, este tipo de cosas, ¿no? Que yo no estoy en absoluto de acuerdo. Y había otros que me decían que por qué no decía lo mismo de víctimas de la violencia de género, de no sé qué, que trasladaban ese debate a otras cosas, ¿no? Entonces Fede Tarras jugó a ese debate, ¿no?
Sinceramente, yo no veo negativo ese anuncio. ¿Por qué? Hago una reflexión. Si ese anuncio se puede colgar hoy en medio de San Sebastián, es porque ha habido una derrota de ETA. Y porque mucha gente, como mi propio abuelo, ha entregado su vida para que vivamos en una democracia en la que ese cartel se ha colgado hoy en día. Entonces eso es reflejo de toda esa situación. Estamos en una democracia y hay cosas que incomodan más y menos. A mí no me parece de buen gusto, pero no lo critico porque en realidad estamos en esa situación. Cada uno que haga su propia reflexión. Yo hice eso y creo que para mí no fue en absoluto de buen gusto, pero en ningún momento pedí que lo retirasen ni nada. Estamos en esa situación y es gracias a esa democracia por lo que puede ser colgado. Si lo hubieran colgado hace 30 años, pues ¿qué hubiera pasado, no? Ostras. Claro, sería otra cosa. Hoy estamos en el año 2017 y se puede hacer eso porque estamos en democracia. Pero ¿no te fastidia o dices, joder, ya que hay un director que se está gastando el dinero y tiene subvenciones y tal en hacer una serie que va sobre ETA, coño, ¿por qué no la haces bien en vez de darle el toque humorístico español de jiji jaja? ¿Sabes? Que a lo mejor también has sentado un poco mal en el sentido de, joder, pues estamos esperando todos algo que sea serio, que sea una serie de verdad, y lo metes tú, ¿sabes? Como a chapa y dos pasos, que a lo mejor es un poco... La película no la he visto, entonces no te puedo decir. O sea, yo no veo mal el elemento del humor para combatir contra cosas que han sido tremendamente duras, ¿no? Hace poco en el escenario yihadista nos reímos mucho del hijo de la Tomasa, un yihadista también que lanzó una amenaza contra España, ¿no? Y enseguida se desbarataron todos sus argumentos a base del humor. Salían sus fotos en Twitter y no sé qué, no sé cuántos, ¿no? Entonces, según qué tipo de humor también, es importante. A mí me hiere tremendamente cuando la gente hace chistes y hace bromas relacionadas con ETA y con qué situaciones y con todo. Me hiere muchísimo. Sobre todo me hiere, no porque creo que le estén faltando el respeto a las víctimas de ETA o a mi propio abuelo, tal, sino porque eso habla mucho de la altura moral de este país. Y eso es bastante difícil de tragar, ¿no? Entonces, con el tema de Fede Tarras, yo no he visto la película. El cartel me pareció absolutamente desacertado, muy hiriente, pero está ahí porque estamos en esa democracia. Entonces eso habla de la altura moral de cada uno a lo mejor, pero yo no lo critico porque está en esa situación. Estamos en esa democracia y cada uno es libre de poder expresarse de esa forma. Y muchos han dado la vida para que gente como esta pueda vivir en libertad y pueda interpretar los hechos de ese modo. Y ya por último, como víctima, como escritor, como periodista, ¿crees que se ha hecho justicia con ETA o piensas que todavía hay camino por recorrer y que las cosas están abiertas? A cada uno habría que preguntarle qué es justicia, a cada una de las personas que han sufrido sobre todo las consecuencias del terrorismo. Para mí, ¿qué es justicia? A mí no me pueden devolver en mi caso a mi abuelo, ¿no? Y sobre todo mi existencia se basa en eso. Mi abuela tuvo que huir con lo opuesto del País Vasco, venirse a Madrid, yo por eso nací en Madrid, y toda mi familia tuvo que salir del País Vasco porque a pesar de todo seguía siendo un escenario bastante duro, ¿no? Después del asesinato de mi abuelo. Entonces, ¿qué sería justicia? Para mí, mi caso sería recordar qué es lo que hizo mi abuelo y qué es lo que hizo mi abuela también después de todo esto para que hoy nos encontremos donde nos encontramos. Los asesinos de mi abuelo están en plena libertad. El año 77 fue el año de la amnistía, se quemaron todos los documentos, se destruyeron todos los documentos. No sé si los asesinos de mi abuelo en algún momento han pasado por la cárcel o no, no tengo conocimiento de ello. En ese sentido, ¿qué es la justicia? Pues el tiempo ha terminado dando la razón a los que estamos en este lado, a los que hemos sufrido las consecuencias, y yo creo que todas esas personas, a lo mejor es demasiado buenista y hay gente que no lo interpreta así y también tendrán razón, pero en mi caso yo creo que en todo momento alguien se pondrá ante el espejo de su existencia y valorará un poco qué es lo que ha hecho o dejado de hacer a lo largo de su trayectoria, ¿no? Entonces esta persona, si se cumple la primera parte de lo que te he comentado, en la que se recuerde qué es lo que hizo mi abuela, qué es lo que hizo mi abuelo después de todo esto, cuando alguien que ha hecho algo tan duro lea esos testimonios, esos relatos, no le quedará otra que sopesar qué es lo que ha hecho. Entonces se someterá a su propio juicio, ¿no? Dentro de todo esto. Entonces para mí justicia es memoria. Y en este sentido todavía queda muchísimo, muchísimo que hacer. Muchísimo. Tanto por parte de cómo se ha conseguido luchar contra ETA. En Sangre, Sudor y Paz contamos la lucha de la Guardia Civil contra el terrorismo. Y como por parte de las víctimas. Es fundamental cada testimonio. Puede parecer en un primer punto de vista que un testimonio y el siguiente son demasiado parecidos, pero en absoluto es así. El asesinato casi siempre no deja de ser el punto de partida de una historia mucho más terrible y cruel
viene después, y eso no lo conocemos en absoluto. Cada testimonio es un valor fundamental en la derrota del terrorismo y todavía tenemos que aprender esa lección. Yo te digo. Vale, yo no tenía más preguntas.